es la del defensor del niño. Hace 5 años se aprobó esta ley. Pero todavía hoy no se aplica eso. Ni tampoco Scioli aplica el fuero penal juvenil. La hipocresía de Scioli diciendo, bajamos la imputabilidad, pero él no puso en funcionamiento el fuero penal juvenil que en la provincia está y que debería ser hasta los 16 años, con los psicólogos, con los asistentes. No funciona. Incluso no funciona. El presupuesto, hay un reflejo presupuestario de baja del presupuesto. O sea, claramente no es su prioridad. Seguramente, y en esto, Horacio, tal vez podemos disentir en respecto del momento. Lo que ocurre es que si no ocurre un caso de estos tan trascendentes, los debates no se dan, a pesar que desde la oposición hemos hecho muchísimos esfuerzos para hacerlo. En ningún lado se refleja la cantidad de pedidos de informes que se hicieron desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de nuestros diputados, diciéndole, dígame cómo cumplió la ley vigente del 2007, que es la ley penal juvenil. No solamente la ley penal juvenil, porque también del 2007 es la ley de protección de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Ninguno de esos pedidos de informe se dan. Los proyectos de ley respecto del tema de Luciano Arruga, que presentamos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, con Narváez, Ferrari y la diputada Rucci, que tenía que ver con esto. ¿Por qué desaparecen menores y quedan resolviéndose como averiguación de antecedentes y no se va a buscar? Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría saber después el tema de la relación de corrupción de todos los poderes también, ¿no? Porque no es solo el poder político, sino también tenemos los otros, a ver qué hacen. La omisión también es parte de. Hacemos una pausa, ya volvemos. Se dice, cuanto más sé, menos quiero saber, ¿no? Sí. Quería manifestar algo respecto a lo que decía Horacio, incluso recién Clara también lo puntualizaba. Yo creo que más allá de lo que debamos hacer en materia de seguridad y más allá de no tomar esta medida como demagoga, ¿no? Todos los políticos en las últimas semanas, tal vez fue muy ligero el debate sobre el régimen penal juvenil, pero me parece que hay que prestar mucha atención de lo que pasa hoy con nuestros menores. Entonces, 14, 16, en realidad hoy hay un régimen que es tutelar, que viola los derechos humanos de los menores. Hoy es absolutamente arbitrario el sistema como se implementa. Juan Carlos decía, en la provincia de Buenos Aires no se cumplió nada del sistema penal juvenil, no están las instituciones, no están los operadores, no está el presupuesto. Estamos frente a una situación justamente en donde los menores no tienen defensa, donde los menores son encerrados por a veces delitos que los mayores son escarcelados y a su vez... Y además no permite investigar todo el entramado que hay detrás. ¿Por qué? Porque no hay sentencia de culpabilidad no hay o de investigación. inocencia, no se necesita, entonces no se necesita investigación. Y cuando Eso hablamos es lo del que crimen se organizado también. o hablamos de bandas, hablas de los menores que son utilizados en estas bandas y que en realidad por ser imputables no hay investigación, no se conoce quiénes son, no se conoce cuál es los implicados. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que tiene que ver con justicia y me parece que podemos coincidir, y creo que Horacio en esto lo ha dicho muy claramente, el régimen penal juvenil hay que implementarlo, garantizar los derechos humanos, obviamente con un presupuesto acorde, con institutos acordes, con profesionales acordes, con penas acordes y además dar garantías y a una sociedad que está pidiendo a gritos que la cuiden y cumplir... Pero además no caer en el falso debate de que esto es demagogia. La discusión que nosotros dimos primero en legislación penal y después en la legislación de familia, la dimos cuando nadie estaba hablando porque no había ningún otro caso. La dimos, estaremos de acuerdo, cada uno de acuerdo a la realidad provincial verá cómo lo implementa. No era demagogia. Si uno viene presentando informes, viene pidiéndole datos, viene pidiendo información, viene reuniendo la estadística que después los ministros salen a negar y bajan de la página web oficial la estadística que uno le hace observar, quiere decir que uno no lo está mirando. Uno se entrevista con jueces, con fiscales, muéstrenme lo que quieran los números. Vaya alguno de los ministerios a ver, de los responsables de los ministerios, vaya a ver un juicio de 16 a 18 y vea cuáles son las situaciones. ¿Qué tipo de investigaciones se hizo? Ninguna. Contame, Juan Carlos, un poco lo que quedó del bloque anterior, ¿no? Esta corrupción enquistada realmente en distintos sectores debe ser difícil, pero no imposible, ¿no? Absolutamente que no. En realidad, yo vuelvo a insistir, hay que cambiar el poder político. El poder político es algo que va más allá de Scioli, que va más allá, yo en realidad, que me disculpe acá la compañera, pero la verdad es que yo veo al PJ como uno solo. En la provincia de Buenos Aires gobierna el PJ en sus distintos matices desde hace 24 años. Se ha enquistado fundamentalmente en el conurbano bonaerense un poder político con punteros, con aparato que pasa
por momentos ha sido kirchnerista, menemista, dualdista, que mañana puede ser de Narváez. La verdad, ese poder político, ese poder Después político, me va a dar, me imagino que el derecho a réplica, ¿verdad? pero ese poder político es muy fuerte. Ese poder político, creo que en gran parte es un aparato corporativo, clientelar, con ciertos grados de corrupción y que genera lo que decía Horacio recién. Mira para el costado del desarmadero, mira para el costado del que vende droga. A su vez, ¿qué pasa? El fiscal no allana y el comisario no va al frente. Ojo, hay casos que ha habido fiscales valientes. Diego Grau, que pide que el 23 de junio que a los Juliá se los allane, porque hay 2 llamados del tipo que gatilló en el Unicenter. Hay 2 llamados en la próxima hora a la empresa de aviones de los Juliá. Todavía no consiguieron que los allanaran. 1 año y medio después, cuando lo allanan, habían vaciado las computadoras. Bueno, lo corrieron. Diego Grau ahora está en un lugar que cobra el sueldo como fiscal, pero en realidad lo corrieron de la causa. Ahora, la verdad es que yo soy optimista a pesar de esto. Estoy convencido que hay un 10% de alguna institución, como puede ser la policía o la política o la justicia, corrupto. Pero que hay gente incorruptible y que hay otra gente que juega el sistema. ¿Y qué pasa? Pero que si vos cambiás la cúpula, si vos cambiás el gobernador, si vos cambiás el presidente, si empezás con un liderazgo distinto, también tenés muchísima gente que quiere ir hacia la transparencia y hacia la no corrupción. Ahora la escucho a Natalia, pero ¿se puede derrotar al justicialismo en la provincia de Buenos Aires? Parece invencible, Juan Carlos. Yo creo que en realidad muchas veces la sociedad se confunde, vuelvo a disentir con la compañera, en realidad para mí de Narváez es una falsa alternativa a Scioli. Creo que en realidad hay que generar una alternativa potente y que lógicamente es difícil, pero me parece que lo que tiene que haber es una alternativa con mucha coherencia, con mucho coraje y sabiendo que tiene que hacer una transformación de fondo. Natalia. Y después lo quiero escuchar también a Horacio, que bueno, Margarita hizo una gran elección cada vez que se presentó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre es fácil meter al peronismo desde cualquier otro punto de la oposición en la misma bolsa. Siempre se habla de los dirigentes corruptos, siempre se habla de que son los responsables de todos los males. Y esto no es así. Porque si él le da el beneficio de la duda de que solamente el 10% de la policía es corrupta y el resto, yo le doy la misma beneficio de la duda de la dirigencia política, también de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando nosotros nos intentan correr, saben que fuimos nosotros los primeros que enfrentamos a ellos. Y nosotros enfrentamos al aparato justicialista en las últimas elecciones y le ganamos. ¿Sí? Enfrentamos los recursos, enfrentamos al gobierno nacional con todos sus armas puestas y les ganamos. Sin negociar, sin hacer acuerdos y sin financiarnos de manera espuria como se hizo. Entonces no me pongan del mismo lado porque nosotros no estamos en el mismo lado. El jefe de los equipos técnicos es el hermano de Scioli. No es ahí es donde se equivoca, ahí es donde falta la información. Es un dirigente y el jefe de los equipos técnicos es Nicolás Ducoté, ex director ejecutivo de CIPEC. Él es el jefe. Es un dirigente. Pepe Scioli es un dirigente. Como ustedes también tienen dentro de su espacio un montón de dirigentes radicales reciclados. Muchos de los intendentes radicales también fueron por la coalición cívica y el acuerdo cívico y social. Entonces, a ver, pongámonos las cosas en claro, los puntos sobre las IES, en todos lados tenemos así. Ahora, cuando intentan corrernos del lado de eso, saben que no es así. ¿Y por qué? Porque nosotros fuimos los primeros que los enfrentamos. Y cuando nosotros empezamos a hablar de seguridad, empezamos a hablar de radarización, empezamos a señalar el problema, fuimos los únicos que nos paramos ahí. Después, cuando la cosa empeoró y pasó a la primera consideración de la gente, ahora resulta que todo el mundo empieza a hablar de seguridad. De Narváez es el único que hace 7 años que viene hablando de seguridad, que presentó los proyectos que tienen los dirigentes. A ver, Horacio. No, quiero aclarar una cuestión primero, con esto que hablábamos de cómo la corrupción está enquistada en todos los ámbitos. Hace escasamente 60 días, a raíz de una denuncia realizada por todos los fiscales subordinados a un fiscal general en la provincia de Buenos Aires, todos los fiscales denunciaron a ese fiscal general. Se tramita en la provincia el posible juicio político de ese fiscal. Queda parado. Sí, en realidad no queda parado. Se decide que no se hace, que ni siquiera se investiga al fiscal general. El 22 de diciembre. El 22 de diciembre. ¿Quién banca a ese fiscal general? ¿Por qué no pasa esto? Porque está bancado
por algunos intendentes, y no necesariamente justicialistas, porque está bancado por una dirigencia política entre la que hay legisladores, también del PRO, que terminan votando para impedir que a este señor, que entre otras cosas tiene haberse olvidado de apelar una sentencia que había resultado extrañamente favorable a un intendente del conurbano, además de olvidarse de eso, tuvo un papelón en el caso García Belsunce, por ejemplo. Es el responsable de los no allanamientos a los Julián. Yo digo entonces, acá ¿Cómo se llama ese fiscal? Julio Novo. El fiscal general de la zona de San Isidro. Cuando, además, lo vemos paseando por algunos distritos del conurbano, dando charlas y clases sobre seguridad. Lo he visto, yo soy de Vicente López, lo he visto en mi distrito, dando clases de seguridad, veniendo de la mano de un intendente vecino. Digo, entonces, ¿cómo cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando solamente de la corrupción policial, no estamos hablando solamente de la corrupción enquistada en los poderes políticos, también en la justicia y también en esto que para transformarlo, y yo acuerdo con que no todo el mundo es corrupto. Yo lo decíamos por acá, cualquier vecino sabe, ahora yo no puedo mandar al vecino al frente a trabajar de buchón para que el día siguiente le metan un tiro en la cabeza. Digamos, somos nosotros los que tenemos que asumir de una vez por todas esta responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que demostrar que tenemos la voluntad de hacerlo. Ahora, cuando somos nosotros, hay gente que tiene mayor responsabilidad que la que tenemos nosotros como oposición, que hoy está ejerciendo los gobiernos. Y esto en la provincia de Buenos Aires... En la provincia de Buenos Aires está claro cómo el gobernador se victimiza, cómo el gobernador aparece. ¿Ustedes se acuerdan que el caso del chico que fue secuestrado y que apareció en Tigre, encadenado a una pared? Y consiguieron más rápido un fotógrafo para sacarle la foto a Scioli junto con su ministro de Seguridad que un cerrajero para sacarlo de esa situación indigna. Sí. Bueno, esto lo hacía Scioli, y este es el mismo Scioli que hoy reclama y dice, yo tengo las manos atadas, necesito que de una vez por todas aprueben una ley para correr a los chicos. Ahora, ese gobierno provincial está alentando desde su propio Poder Ejecutivo, desde el COPROCEDE, este organismo que defiende, que organiza la seguridad deportiva, desde ese lugar se banca a los barras bravas y nosotros pues pedimos esos chicos de 14, esos chicos de 14 que en la tribuna de la cancha decimos, por favor, párenlos porque están cometiendo... A esos chicos pedimos, mandémoslos presos. A los jefes de ellos los mandamos a Sudáfrica a ver el partido, a ver el Mundial con la plata del Estado. Es innumerable las cosas que uno puede decir acerca de lo que pasa en Provincia de Buenos Aires y las medidas efectistas a las que nos tiene acostumbrada el gobernador Scioli. La verdad que nosotros construimos una alternativa en Provincia de Buenos Aires. Tenemos un precandidato a gobernador como es Jorge Macri, que hoy trabaja denodadamente por la seguridad dentro de la legislatura de la provincia y que siempre ha puesto y ha llevado a la luz lo que es estas medidas de Scioli, que por ejemplo decomisa droga y en realidad hace grandes efectos, sale en la televisión con kilos de droga que supuestamente se secuestran y no hay una verdadera lucha contra el crimen organizado de las bandas. Un segundito nada más, los cuatro. Discúlpame, ¿no? o dice, bueno, hemos encontrado a aquellos que estuvieron involucrados en el delito tremendo de la salida bancaria de esta mujer que lamentablemente perdió a su hijo y demás, y sin embargo no hace una persecución de aquellos que están en el tráfico de la información, en la logística, en lo operativo. Es absolutamente es una mesa claramente opositora a Scioli, está claro, ¿no? Ahora yo digo, nada se rescata del tema inseguridad o seguridad desde la gobernación de Scioli. Hoy nada se rescata. Hay estadísticas, por lo menos en la provincia. Pero nada se rescata. Yo quisiera... porque digo... No es que, bueno, soy gobernador y quiero que maten a todos. A lo mejor el color que están usando en la remera los policías en la provincia de Buenos Aires. Yo quisiera plantear algo por la positiva. Muy cortito todo. La verdad es que nosotros, más cortito, el 6 de enero presentamos un programa de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Está colgado en la web. Proponemos policías pacificadoras en las zonas calientes, inteligencia, una fuerza especial para el verano, para que no se termine liberando zonas con el traslado de un montón de efectivos. Proponemos la policía judicial, las fiscalías adentro de la comisaría y una lucha frontal con el tema del narcotráfico.
La verdad es que no es solamente la crítica, sino que la verdad desde la coalición cívica hasta hemos presentado quién sería la ministra de Seguridad, como el resto de los ministros. Tenemos una fuerza ordenada con equipos, programas y propuestas. Yo les recuerdo que además de presentar el plan, antes de presentarlo en el 2009, presentamos los proyectos de ley. Y como llevan la firma de un candidato que puede ganar, no se tratan. La radarización, los escáneres, la policía de narcotráfico, la policía federal funcionando en todo el país. No tenemos que... Yo solamente un último mensaje, y es, nosotros en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro jefe político, nuestro candidato a presidente, se ha hecho cargo de la seguridad. Y lo hemos hecho con un plan integral, no con medidas efectistas. Y lo hemos hecho en etapas. Y lo hemos hecho con la conciencia que es tener una policía formada, una policía con buen sueldo. Lo cierto es que me parece que hay que tener voluntad política. Ojalá que se cumplan. Bueno, nos vamos. Hasta el miércoles. Chao. Chau, chau.